Volvemos ahora a hablar sobre el tema alquileres. Al comienzo del programa les contábamos que hay conmoción en el mercado inmobiliario por la nueva reglamentación que hacen que tengan que anotarse todos los alquileres con AFIP y que eso podría llegar a generar más burocracia y algunos costos adicionales para los dueños que posiblemente se le pasaría a los inquilinos. Vamos a hablar ahora con el diputado Daniel Lipovetsky, una de las personas que impulsó la ley de alquileres, para que nos cuente su visión de por qué desde el mercado inmobiliario hay tanta resistencia a esta nueva movida de la AFIP. Buenas noches, diputado, bienvenido a Reperfilar. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, te planteaba ahí la pregunta de por qué sentís que hay tanta resistencia por parte de algunos sectores del mercado inmobiliario a esta nueva reglamentación de la AFIP. Bueno, la realidad es que la obligación de registrar los contratos de alquiler no surge en realidad de la ley, que sí está incorporado, pero ya venía de antes. Y la verdad que es una norma que en general no se cumplía, la obligación de registrar los contratos, y eso hace que, en definitiva, uno de los beneficios que trae, por ejemplo, la ley de impuestos a las ganancias, la última modificación que se hizo en el 2017, que permite que los trabajadores asalariados a quienes les retienen ganancias de su recibo de sueldo y alquilan, podían descargar lo que pagaban de alquiler en pago de ganancias, con lo cual le iban a descontar menos ganancias. Era un beneficio para los inquilinos, y por eso de alguna manera se incorporó en la ley de alquileres justamente esta norma que hace un poquito más obligacional, digamos, la necesidad de registrar los contratos. La resistencia tiene que ver con algo que no viene de ahora, sino hace mucho tiempo, que tiene que ver con esto, más allá de que claramente la ley entró en vigencia en un momento muy difícil de la Argentina, que es la pandemia, la recesión, y en un DNU vigente por parte del gobierno nacional que congeló los alquileres, Claro. intervino en los contratos vigentes, cosa que la ley no hace, y en un marco de una devaluación enorme que hubo de la moneda, que duplicó los precios en pesos de las propiedades que se cotizan en dólares Sí, en sí, sí. Argentina. Y en ese contexto, por supuesto, que la entrada en vigencia de una nueva reglamentación siempre complica aún más este mercado, ¿no? Y sin lugar a dudas, son todas consideraciones que nosotros, por supuesto, no las tuvimos en cuenta cuando discutimos la ley, que la discutimos 3 años y medio, donde convocamos a todos los sectores, incluso los sectores vinculados con las inmobiliarias y con los propietarios que hoy se quejan, en su momento apoyaron la normativa de la ley. Por algo trabajamos 3 años y medio en la búsqueda de los consensos, ¿no? Claro, ahora, diputado, quizás una de las quejas, hablamos en el principio del programa con Bodanovich de la Cámara Inmobiliaria, y lo que él decía es que obviamente hay que tratar de estar siempre en blanco, porque le comentábamos que el 80% del mercado operaba en negro, pero él decía que acá se generaba una burocracia excesiva, la necesidad de facturar, la necesidad de quizás contar con un contador y la posibilidad de quizás tener que pagar impuestos adicionales en base a estar blanqueando todo el mercado. ¿Hay una forma más inteligente de hacer esto que no genere esa burocracia, o es necesaria para que el mercado no esté en negro? Mira, la reglamentación debió prever eso, tenía que ser simplificarla. Yo lo que leí, la verdad, de la ley, no, por supuesto que no establecía ningún tipo de burocracia, pero si la reglamentación incluyó más burocracia o la obligación de contratar un contador, no era el objetivo de la norma. La realidad es que omitir una factura no necesitas un contador para eso. La factura es necesaria por parte del inquilino para poder descargar el pago de ganancias ese alquiler que está pagando, por lo tanto es necesaria, pero para eso necesitas un contador. Ahora, si la AFIP se excedió en la reglamentación y para toda la inscripción le exige la posibilidad de un contador, ahí creo que sería lógica la queja. Yo creo que no debería ser así si es que eso ocurre. No me dio la impresión de la normativa que se publicó hoy en el boletín oficial, pero si es así, no sería el objetivo de la norma, que insisto, sobre todo es que por supuesto los contratos estén en blanco, pero además beneficiar al inquilino que hoy le retienen ganancias y que no puede descargar en ganancias lo que paga por alquiler, ¿no? Y diputado, y cierro con esta. Uno de los planteos que se estaba haciendo en bastantes de las publicaciones periodísticas que salieron y las distintas asociaciones que salieron a quejarse era que esto iba a reducir la profundidad del mercado, porque se iban a retirar algunos actores del mercado, por ende menos oferta, misma o mayor demanda, mayores precios. ¿Qué sensación le da esa idea o esa queja?
Mirá, yo creo que esa posibilidad existe, pero no es por esta reglamentación última. Me parece que esto no es lo principal de la situación del mercado de alquileres hoy en la Argentina. Yo creo que el principal problema que hoy tiene el mercado de alquileres en la Argentina tiene que ver con la política económica del gobierno, que es muy mala, ¿no? Tenemos una alta inflación, insisto, una devaluación enorme y por lo tanto recesión y además están suspendidos los desalojos y ya están congelados los alquileres, lo cual... Digamos, nunca en la Argentina el escenario de intrometerse el Estado en un contrato vigente es bueno. Entonces, en definitiva, todo eso, por supuesto que genera una situación. Esta última reglamentación creo que es lo mínimo, no es lo principal es todo lo demás. Creo que el gobierno tiene que pensar en cómo resolver primero la situación económica y empezar a salir de alguna manera, de esta bola de nieve que se armó con un DNU, que en su momento, cuando se originó la cuarentena, ya por marzo del 2020, era lógico, pero claramente después de un año donde ya la mayoría de las actividades económicas de la Argentina están funcionando y la cuarentena hoy casi no existe, tenemos solamente algunas medidas restrictivas, hay que empezar a regularizar todas estas cuestiones que todavía quedan de vieja norma vigente que ya no deberían estarlo, porque claramente son las cosas que hay que empezar a regularizar para volver a un funcionamiento normal de la economía, y esto todavía no ha pasado en el mercado de alquileres, y esto conspira con que justamente puede generar una retracción de la demanda, como algunos se quejan y anuncian. Claro, bueno, diputado, perfecto, clarísimo. Muchas gracias por estar en Reperfilar. Gracias a ustedes, buenas noches, gracias.